Hola curso, en esta sesión les voy a dar algunos tips para una mejor comprensión lectora de un artículo científico. Esta sesión es parte de un ciclo de alfabetización científica dentro del módulo de patología humana para estudiantes de odontología de segundo año. La primera orientación que yo les quisiera entregar es identificar las palabras clave dentro del texto. Hay un problema a veces que cuando nosotros no conocemos las palabras técnicas, no podemos ver las ideas que están dentro de un manuscrito. Entonces hay que conocer esas palabras. Las palabras clave de un artículo científico se repiten a lo largo de todo el artículo. De hecho, ya parten en el título. Uno las puede ver en el título. Denotan conceptos, entidades y procesos. En las oraciones ocupan dos lugares destacados. Se ubican al principio, al inicio de una oración y al final. Por ejemplo, este es un artículo publicado en la revista New England Journal of Medicine el año 2008, que trata sobre la terapia con hidrocortisona en pacientes con shock séptico. Es un muy buen ejemplo que es mostrado en este libro que yo recomiendo, eh, que el cual este libro orienta a escritura de artículos, a lectura de artículos científicos. Se llama Cómo descifrar un paper en inglés sin morir en el intento, de las ediciones UC de la Universidad Católica. Es un muy buen libro que recomiendo cuando ustedes tengan que enfrentarse a la lectura de artículos. Lo voy a colocar en español para que sea más fácil de entender. La sepsis severa es una causa importante de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Ahí se citan dos referencias. Se ha informado una tasa de mortalidad del 33 al 61% en los grupos placebo de ensayos multicéntricos, o sea, aquellos grupos que no reciben un tratamiento propiamente tal. El shock séptico, la manifestación más severa ocurre en 2 a 20% de los pacientes hospitalizados. Los estudios que han usado dosis más bajas de hidrocortisona, entre 200 y 300 miligramos por día, durante periodos más largos, han informado de una reversión más temprana del shock. Dos referencias más, 14-18. Y una disminución de la mortalidad. Los metaanálisis, o sea, estudios teóricos que terminan con un análisis estadístico de todos los estudios incluidos en esa investigación teórica que se llama revisión sistemática de la literatura, que pasa de ser un ejercicio solamente teórico a un combinado de análisis estadístico de varios estudios. Entonces, los metaanálisis han abogado por el uso de hidrocortisona en dosis bajas en pacientes con shock séptico. Dos referencias más. Nuestro ensayo evaluó la eficacia y seguridad del tratamiento con hidrocortisona en dosis bajas en una amplia población de pacientes con shock séptico. Entonces, esta es un poco de texto que fue extraído de la introducción del artículo. Aquí abajo ustedes van a encontrar la referencia para llegar al artículo científico. Pueden copiar el DOI y buscarlo en internet. Si nosotros apagamos aquellas palabras que están de soporte o anexas dentro del título, podremos identificar cuáles son las palabras más importantes en este trozo de texto. Y destacan varias. Ustedes pueden ver que al apagar los conectores y adjetivos que están, destacan algunas de ellas. ¿Cuáles son? Sepsis o septic shock o shock, mortalidad e hidrocortisona. Esas son las tres palabras clave que destacan en este texto: sepsis, mortalidad e hidrocortisona. De hecho, hay dos de ellas que ya están en el título y se repiten frecuentemente, y en muchos casos incluso en las oraciones ocupan el lugar del sujeto. Estas son las palabras clave y hay que conocerlas para entender entonces el artículo. Si yo no entiendo, no sé lo que es una sepsis, el término mortalidad o hidrocortisona, difícilmente voy a entender de qué trata el artículo. Entonces, primer tip: identificar las palabras clave de un artículo. El segundo tip es identificar el sujeto y el verbo.
quién es el protagonista y qué le ocurre. Aquí yo tengo un artículo publicado el 29 de abril del año 2020 que monta una hipótesis que dice lo siguiente. Por lo tanto, al usar el medicamento seguro de venta libre llamado melatonina, podemos prevenir de inmediato el desarrollo de síntomas graves de la enfermedad en pacientes con coronavirus. Entonces, si se toma melatonina, se pueden prevenir síntomas graves en pacientes enfermos por la COVID-19. ¿Quién es el sujeto? La melatonina. ¿Y cuál es la acción? La melatonina puede prevenir que ocurra un evento determinado. Esto es síntomas graves de la enfermedad por coronavirus. Sujeto, la melatonina, y la acción es que puede prevenir eventos graves en los pacientes con la enfermedad. Ese es el sujeto y el otro es el verbo. Con eso yo puedo entender mejor de qué se trata un artículo científico, identificando sujetos, identificando verbos. Y una última sugerencia es que ustedes puedan reconocer cuáles son las frases matrices. Las frases matrices nos ayudan a identificar lo importante y estar en un lugar e encontrarlo en un lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto donde tengo que ir a buscar las frases matrices? Es al inicio de un párrafo. Un párrafo en un artículo de calidad comienza con una frase matriz. La primera frase de un párrafo o frase matriz es una sinopsis. Entrega una sinopsis de la idea que se desarrollará a continuación en un párrafo. Es la frase más importante del párrafo porque indica lo que viene. Luego, después de la frase matriz, en un párrafo de un artículo bien escrito, vienen las frases de apoyo, que están ubicadas a continuación de la frase matriz. Aportan los detalles a la idea previamente anunciada. Cuando los detalles se dan por cerrados, se comienza con un nuevo párrafo. Entonces, al revisar un manuscrito, sí o sí, revisa las frases matrices. Si revisas las frases matrices, vas a comprender el artículo completo. Por ejemplo, este párrafo habla de la belleza contenida en las playas brasileñas. Entonces, la primera frase, la frase matriz, la primera del párrafo dice: las playas de Brasil son bellas, punto. Todas las oraciones siguientes que continúen después de esa primera frase van a ser frases de apoyo. Entonces, por ejemplo, abajo se muestra playas de Ubatuba, de Isla Vela, en Brasil, playa de Ozono. Entonces, esas playas constituirían frases de apoyo que servirían como evidencia para decir que las playas de Brasil son bellas. Pero ustedes, con leer la primera frase del párrafo, las playas de Brasil son bellas, ustedes ya sabrían lo que viene en el resto del párrafo. Evidencias para sostener esa idea. Aquí hay otro ejemplo en la construcción de párrafos. Por ejemplo, los coronavirus son importantes patógenos humanos. Punto. Esa es la primera frase de un párrafo, la frase matriz. Luego le vienen frases de apoyo, como por ejemplo las siguientes. A finales de 2019 se identificó un nuevo coronavirus como causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, una provincia de la provincia china de Hubei. Una ciudad en la provincia china de Hubei. Se extendió rápidamente, dando como resultado una epidemia en toda China, seguida de un número creciente de casos en otros países del mundo. En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó la enfermedad COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. Y ahí iría una referencia. El virus que causa la COVID-19 se denomina coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, o SARS-CoV-2. Anteriormente se denominaba 2019 nCoV. Todas esas son frases de apoyo para una idea central que está al principio del párrafo, que es que los coronavirus son importantes patógenos humanos. La lectura rápida de un texto a partir de la identificación de las frases matrices solo es posible cuando los artículos están bien escritos. Naturalmente, si los artículos están mal escritos, no es posible leerlos de forma rápida identificando sus frases matrices.